el primer grupo colocar sus diapositivas. Ya, doctora, a ver, buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer sobre el análisis de lo que es el líquido cefalorraquídeo y pleural. Siguiente, por favor. Primero, en la primera parte vamos a hablar sobre lo que es el líquido cefalorraquídeo y tenemos a continuación un video. Raquídeo representa un ultrafiltrado del plasma. En el examen químico rutinario, las siguientes determinaciones cuantitativas son las de mayor importancia, ya que nos dan gran información para el diagnóstico de las meningitis. Me refiero al recuento de leucocitos, a la glucosa, a las proteínas, al lactato y al cloro. Por su parte, la determinación del ADA nos permite prácticamente confirmar, si sus valores son muy elevados, la presencia de una meningitis tuberculosa, como veremos más adelante. El recuento de leucocitos normal solo debe incluir linfocitos, hasta un máximo de 5 por mililitro. La presencia de linfocitosis en el líquido cefalorraquídeo nos debe hacer pensar en un proceso viral o tuberculoso. Y si en lugar de linfocitos nos encontramos con abundantes neutrófilos, entonces el diagnóstico apuntará más a un proceso meningítico bacteriano, aunque en las primeras fases de la meningitis viral los neutrófilos suelen estar elevados, pero no tanto como en las bacterianas, que pueden llegar hasta 10.000 por mililitro. Y si los leucocitos hallados son eosinófilos, entonces el diagnóstico apunta más a una meningitis parasitaria, como cisticercosis, infección por Ascaris lumbricoides o la toxoplasmosis. La glucosa del líquido cefalorraquídeo o glucorraquia es derivada únicamente del plasma y su concentración depende del nivel sanguíneo. La concentración normal es de aproximadamente unos 60-80% del valor hallado en la sangre y por lo tanto oscila entre 45 y 80 miligramos de decilitro en pacientes con glucosa sérica entre 70 y 120, o sea, lo normal. Por ello se recomienda determinar conjuntamente la glucemia y la glucorraquia por los métodos habituales para la cuantificación de glucosa en sangre. En una meningitis vírica, la glucorraquia es normal, mientras que en las meningitis bacterianas y tuberculosas se encuentra disminuida. Respecto a las proteínas totales del líquido cefalorraquídeo, los valores de referencia son variables dependiendo de la edad y del método que se emplee para su determinación, pero en general podemos considerarlo de 15 a 45 miligramos de decilitro.
Un incremento en el contenido de proteínas en el líquido cefalorraquídeo es índice muy confiable de la existencia de un proceso patológico, debido a que toda lesión que afecta al tejido cerebral o la barrera hematoencefálica provoca un aumento que puede ser ligero, moderado, marcado o muy marcado. En las meningitis virales el aumento suele ser moderado. En las tuberculosas es marcado, mientras que en las bacterianas suele ser muy marcado. Con el lactato en el líquido cefalorraquídeo ocurre algo muy similar. Su concentración normal es de 1,5 a 1,9 milimoles litro y su aumento es sugestivo de meningitis, siendo moderado en las víricas, marcado en las tuberculosas y muy marcado en las bacterianas. Finalmente, respecto a la concentración de cloro, diremos que en el líquido cefalorraquídeo es mayor que en el plasma, pues contiene alrededor de unos 120 a 127 milimoles litro. En todos los tipos de meningitis agudas, la cifra de cloro disminuye, acentuándose este descenso casi de forma constante en la meningitis tuberculosa. Incluso para algunos, valores de cloro menores de 80 milimoles litro se consideran patognomónicos de tuberculosis cerebral, de la misma forma que decíamos anteriormente en la determinación del ADA, en la que los valores muy elevados, superiores a 9 unidades litro, son también patognomónicos de meningitis tuberculosa. Bien, en esta audiovisual hemos visto... Bueno, continuamos con la exposición. En la primera parte vamos a hablar sobre lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es un fluido corporal claro, transparente, incoloro que va a rodear lo que es el encéfalo y lo que es la médula espinal, y tiene diversas funciones, ¿no? Entre sus principales funciones tenemos a la protección, porque va a amortiguar a lo que es el cerebro contra impactos y lesiones, la nutrición y eliminación de desechos, porque va a suministrar nutrientes y también oxígeno a lo que es el sistema nervioso central, así como va a recoger y transportar lo que son las toxinas fuera del cerebro, ¿no? También tenemos el mantenimiento de la presión, porque va a regular la presión dentro del cráneo, y una defensa inmunitaria, porque va a contener células inmunitarias para poder protegerlo contra lo que son las infecciones. Y bueno, la importancia de este es porque va a mantener un ambiente estable e idóneo para lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la fisiología y composición de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Tenemos que decir que este principalmente se va a producir en lo que son los plexos coroideos, que son estructuras altamente vasculares que se van a encontrar dentro de lo que son los ventrículos laterales, pero también tenemos involucradas otras estructuras, como lo es el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Hablando de su formación, circulación y reabsorción, cabe resaltar que su producción por hora es de 20 mililitros y el volumen total normal va a depender si es un adulto o un neonato. En un adulto lo normal sería de 90 a 150 mililitros y en el neonato de 10 a 60, ¿no? También, para poder hablar de esto, tenemos que hacer hincapié en lo que en el encéfalo y la médula van a estar recubiertos por lo que son las meninges, que son 3 membranas, específicamente dura madre, aracnoides y pía madre. Y este líquido corporal va a circular por lo que es el espacio subaracnoideo, que va a estar entre lo que es la aracnoides y la pía madre, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, el líquido cefalorraquídeo va a estar regulado por una barrera, que es la barrera hematoencefálica. Esta va a estar formada por uniones estrechas entre las células endoteliales de los capilares y va a proteger al sistema nervioso de lo que son sustancias tóxicas, microorganismos y también incluso cambios bruscos en lo que es la sangre. Sin embargo, esta membrana también va a dificultar lo que es el paso de medicamentos y anticuerpos. Cabe resaltar que cuando esta barrera se ve alterada, como puede ser en una meningitis o incluso en lo que es la esclerosis múltiple, pueden ingresar a lo que es el líquido proteínas, leucocitos y otras sustancias que no deberían estar presentes normalmente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de su formación circular, como ya mencioné antes, se va
formar en lo que son los plexos corideos que están dentro de los ventrículos laterales, ¿no? Y bueno, desde allí van a fluir a través de lo que es el agujero de Monro hacia el tercer ventrículo, luego va a pasar por el acueducto de Silvio hasta llegar a lo que es el cuarto ventrículo. De ahí el líquido va a salir a lo que es el espacio subaracnoideo, ¿no? Específicamente por dos agujeros, que es el de Luschka y el de Magendie. Luego va a circular alrededor de lo que es el cerebro y la médula espinal, y esa circulación va a permitir que el líquido cefalorraquídeo pueda cumplir su función de amortiguación y protección frente a traumatismos. Para poder mantener ese volumen constante, el líquido cefalorraquídeo va a ser reabsorbido específicamente en las granulaciones aracnoideas, ¿no? Que van a drenar el líquido hacia los senos venosos durales. Y bueno, ese proceso va a depender de lo que es la presión intracraneal y va a funcionar como una válvula unidireccional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir el paso del líquido a lo que es la sangre, pero va a evitar su retorno. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando sobre lo que es la recolección y manipulación de la muestra, tenemos que tener en cuenta que el líquido cefalorraquídeo se va a obtener de forma habitual mediante lo que es la punción lumbar. Esta se puede realizar entre lo que es la tercera, cuarta o quinta vértebra lumbar, ¿no? Entre lo que es L3, L4 o también puede ser L4 y L5. Específicamente es un proceso que es sencillo, sin embargo, va a requerir la aplicación de medidas estrictas como lo que es la correcta determinación de la presión intracraneal y una técnica cuidadosa, con el fin de poder prevenir lo que son las infecciones y lesiones del tejido neural específicamente. El volumen del líquido cefalorraquídeo puede extraerse, depende del volumen total disponible en el paciente, ¿no? Ya sea adulto o neonato, y cómo lo vamos a ver mediante la presión de apertura, que esto es importante porque este se va a medir al momento de que la aguja va a ingresar por primera vez al espacio subaracnoideo, y su valor normal es de 70 a 180 milímetros de agua. Cuando la presión está elevada, el líquido, la toma de muestra, debe retirarse de una manera lenta y controlada continuamente, ya que esa condición va a limitar a lo que es la obtención de un volumen considerable de muestra. Y bueno, también tenemos que para el diagnóstico o tratamiento tenemos indicaciones y contraindicaciones, ¿no? Las indicaciones pueden ser meningitis, encefalopatías, enfermedades neurológicas e incluso craneotomías, ¿no? Por ejemplo, y contraindicaciones tenemos a la septicemia, infecciones, una infección sistémica o también una infección localizada en la zona lumbar específicamente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora una vez que ya se recolecta lo que es la muestra de líquido cefalorraquídeo, se va a distribuir específicamente en 3 tubos estériles debidamente rotulados como 1, 2 y 3, ¿no? Siguiendo el orden de lo que es la extracción. Tenemos que tener en cuenta que el tubo 1 va a estar destinado específicamente para lo que son pruebas químicas y serológicas, debido a que estos análisis son menos susceptibles a la contaminación de lo que es la sangre o bacterias introducidas durante la punción. El tubo 2 va a ser utilizado para estudios del laboratorio de microbiología. El tubo 3 va a ser estrictamente para lo que es el recuento celular, ya que es el que presenta menor posibilidad de contaminación por células introducidas por el procedimiento, ¿no? Cabe resaltar también que en determinadas situaciones se puede obtener un cuarto tubo, principalmente para lo que son estudios microbiológicos adicionales o para poder disminuir aún más la posibilidad de la contaminación cutánea. Asimismo, lo que es el líquido sobredenante restante, luego de que cada sección haya sido rotulada y realizada debidamente, puede emplearse para otras pruebas químicas o serológicas. Por eso es importante recalcar que el exceso de muestra no se debe desechar, sino se debe conservar mediante lo que es la congelación para poder usarlo posteriormente, ¿no? Debido a las molestias que este procedimiento ocasiona al paciente y a las posibles complicaciones asociadas, el manejo de lo que es el líquido cefalorraquídeo en el laboratorio debe realizarse con sumo cuidado. Idealmente, las pruebas deben efectuarse de manera inmediata. Sin embargo, si es que no es posible, las muestras deben conservarse de una forma específica. Y es que los tubos destinados a hematología se refrigeren, los que están destinados para las pruebas microbiológicas se mantengan a temperatura ambiente, y los tubos para análisis químicos y también serología también deben congelarse, al igual que los de hematología. Siguiente, por favor.
Bien, respecto al examen físico que se realiza para medir su aspecto y la importancia clínica que puede tener, tenemos algunos datos que hemos recopilado. Lo primero es que el aspecto, como bien lo mencionaban en el vídeo y como bien lo mencionó Carla, el aspecto inicial es limpio, cristalino, algunos lo señalan como agua de roca, ¿no? Entonces eso quiere decir que cualquier grado de turbidez puede señalar un indicador patológico, o bueno, puede ser en todo caso un indicador patológico. Acá a la izquierda de la diapositiva en la pantalla nosotros tenemos el primer tubo, que es, bueno, es el tubo normal. Después ya se ve la turbidez en el segundo tubo, casi color amarillento, que hace referencia al aspecto santocrómico que puede darse por distintos factores, ¿no? Como bien lo hemos señalado ahí, los factores, por ejemplo, degradación de eritrocitos, bilirrubina sérica, concentraciones altas de proteína, como bien se señala. Después está también otro tubo, el tubo 3 le llamaremos. Este tubo se observa la hemólisis, ¿no? Que es un tubo con hemólisis, y el otro es un tubo, bueno, con aspecto turbio, ¿no? Un aspecto lechoso o palescente, como lo señala en el libro del cual hemos obtenido esta imagen, ¿no? Que es el libro de orina y líquidos que hemos revisado. Bueno, y en ese aspecto turbio puede estar basado en el aumento de proteínas o lípidos y puede ser un indicativo de infección, presencia de leucocitos también, como bien se señala ahí. La otra parte que dice ahí en tubos de química serológico, microbiológico y hematológico, como bien se había señalado, son 3 tubos que normalmente se utilizan para la recolección de la punción que se obtiene, y cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, en el microbiológico, en este tubo se harán entonces este reencuentro serológico, y también se puede utilizar para cultivo después, en caso de utilizarse, por ejemplo, pruebas como, bueno, tinciones, ¿no? Como la tinción de Gram, la tinción de Ziehl-Nielsen. Y en el otro caso de hematológico, que es el citológico, que permite ver el reencuentro celular y el reencuentro diferencial de leucocitos o de alguna otra célula, ¿no? Normalmente se obtienen leucocitos en el paciente adulto menores a 5 células por microlitro o milímetros cúbicos, cuando es un adulto, y cuando es un recién nacido, esto puede extenderse hasta 30 células, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nosotros tenemos una tabla que también, como bien dice ahí la fuente, es del libro Análisis de orina y líquidos corporales, nos da una visión amplia de cada punto respecto al aspecto que tiene el líquido cefalorraquídeo en el análisis. Y, por ejemplo, algo que destacar ahí, de pronto, cuando es opalescente, turbio, lechoso, nebuloso, esto puede ser causa de leucocitos, proteínas, ¿no? Y puede tener una interpretación de meningitis, trastornos que afectan a la barrera hematocefálica, etcétera, ¿no? Después también otro punto importante es el sanguinolento, por ejemplo, cuando el tubo presenta este aspecto, que la causa obviamente es los eritrocitos, pero tiene dos principales significados, uno que es la hemorragia, el otro la punción traumática, y para ello se hace una diferencia, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la formación de coágulos, a la distribución no uniforme de la sangre, y también al sobrenadante santocrómico que puede haber en esta muestra, ¿no? Para diferenciar si es por hemorragia o por punción traumática, que en la otra diapositiva la vamos a ver. Luego está el santocrómico, que puede darse por hemoglobina, por bilirrubina. Es común, por ejemplo, que en niños se encuentre este aspecto por el tema de la bilirrubina, por la inmadurez hepática, ¿no? Bueno, otro punto importante, que cuando presenta una película, por ejemplo, en el aspecto es tipo película respecto a la forma, o bueno, a la presencia de este líquido, ¿no? La causa puede ser proteína, factores de coagulación, y normalmente en trastornos que afectan a la barrera hematocefálica, uno de ellos, por ejemplo, la meningitis tuberculosa, ¿no? En la siguiente diapositiva. Bueno, la recolección traumática, puntos importantes, como bien lo había señalado antes, el líquido sanguinolento puede deberse a la punción lumbar de recolección de la muestra o a la hemorragia intracraneal, ¿no? Pero para diferenciar estos dos orígenes del líquido sanguinolento, se deben evaluar tres aspectos, ¿no? Entre ellos nosotros, los destacados es la distribución no uniforme de la sangre. Para ser claros con lo que dice ahí, en cuanto a la hemorragia, por ejemplo, la sangre se distribuye de forma equivalente en los 3 tubos, ¿no? De forma equivalente, de modo tal que esto hace la diferencia con el tema del
bueno, con los tubos que no tienen sangre de forma equivalente cuando es por punción, ¿no? Entonces, ahí se puede notar la diferencia que, por un lado, si tiene sangre de forma equivalente en los 3 tubos, eso hace más referencia al tema de una hemorragia intracraneal, ¿no? Mientras que en la formación de coágulos, en la hemorragia intracraneal no contiene suficiente fibrinógeno para coagular, mientras que en la muestra por punción, cuando se debe este aspecto sanguinolento a la punción, la muestra sí presenta en la formación de coágulos. El sobrenadante santocrómico es casi común de la hemorragia intracraneal, ¿no? No de la punción, ¿no? El punto importante es que los eritrocitos deben permanecer cerca de 2 horas antes de que comiencen a notarse la hemólisis. Por tanto, si hay un sobrenadante santocrómico, es más referido al tema de la hemorragia intracraneal, ¿no? Sumado a ello, si se tuviera dudas, hay otros hallazgos que señala el libro también que habla del hallazgo microscópico de macrófagos que contienen eritrocitos o gránulos de hemosiderina, ¿no? Y que ello obedecería más a una muestra por hemorragia intracraneal que por la punción lumbar, ¿no? En el caso del reencuentro celular, los reencuentros son específicamente de leucocitos, sobre todo, obviamente, y lo que se debería encontrar en su gran predominio es linfocitos, ¿no? Cuando ya se encuentran, por ejemplo, una sobrepoblación de polimorfos nucleares, se puede hablar de alguna patología en el líquido cefalorraquídeo. Algo importante que todos los reencuentros de células deben realizarse de inmediato, ya que los leucocitos y los eritrocitos comienzan a alisarse dentro de 1 hora. Y también se señala que a las 2 horas ya el 40% de leucocitos se desintegra, de modo tal que si una muestra no se utiliza de forma rápida, debería esta pasar de inmediato a congelarse, ¿no? Para después sea utilizada. El procedimiento se realiza con la cámara de Neubauer, ¿no? Hay una fórmula que nos plantean también el número de células contadas por dilución entre el número de cuadros contados por volumen de un cuadro, ¿no? Y esto te da el número de células por microlitros, entre microlitros, perdón. Bueno, la cámara de Neubauer es la que se utiliza normalmente para este análisis, pero otros utilizan el sistema hematológico de ACPIA 120, ¿no? Para medir la cantidad el reencuentro celular. En la otra diapositiva, aquí para el control de calidad del reencuentro de células es importante algunos criterios tomados de la bibliografía. Nos señala que los diluyentes contaminados obviamente deben desecharse, todos los diluyentes deben analizarse y cuando no se utiliza no se usan cámaras de reencuentro, descartables, estas deben sumergirse en una solución bactericida durante 15 minutos y después limpiarse con alcohol isopropílico, ¿no? Que es lo que se recomienda para este tipo de análisis. Bien. Ok, ahora vamos a hablar sobre el recuento diferencial. Específicamente, este recuento tiene importancia ya que va a servir como herramienta diagnóstica y crucial. Ahora, con recuento diferencial se hace referencia a la identificación de los tipos de células que pueden presentarse en el líquido cefalorraquídeo. Para poder realizar este recuento es importante de que se tengan claro 3 pilares, tanto los requerimientos, los métodos de concentración y el recuento junto con la clasificación final. En cuanto a los requerimientos, tenemos 2 puntos clave que va a ser que se debe realizar en un frotis teñido y no específicamente en la cámara de recuento, ya que la cámara de recuento no tiene una buena definición en cuanto a la visualización y se pueden omitir u obviar células anormales que pueden ser importantes para dar un diagnóstico, ¿no? Por otra parte, también es importantísimo la concentración de la muestra. Esta concentración de la muestra quiere decir que mientras más concentrada esté, va a haber mayor cantidad de células en una misma muestra, por lo cual nos va a poder permitir observar la mayor cantidad de células posibles. Por otra parte, dentro de los métodos de concentración tenemos 2, la citocentrifugación y la centrifugación clásica, ¿no? La citocentrifugación es necesario que se realice la centrifugación en unos 5 a 10 minutos, donde pues el líquido cefalorraquídeo se va a separar, dando un sobrenadante que se va a separar con la finalidad para realizar otras pruebas, y el sedimento que queda resuspendido se va a realizar en un frotis para después, posteriormente,
secarse al aire y realizar la tinción Wright. En cuanto a la centrifugación típica, es el método más utilizado, ya que no todos los laboratorios tienen la citocentrifugación, y acá lo que sucede es que el líquido se va a poner en una cámara cónica. Debido a la propia fuerza de la centrifugación, las células van a crear una monocapa en el propio portaobjetos, y esto va a permitir de que se pueda realizar una mejor observación o se puedan procesar de mejor manera pequeñas cantidades de líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo el 0.1 mililitros. Ahora, si a esto le agregamos albúmina al 30%, nos va a potenciar, por así decirlo, la concentración, ya que va a mejorar el rendimiento celular y va a disminuir también la distorsión celular, como por ejemplo la presencia de vacuolas, hendiduras nucleares. Ahora, en cuanto al recuento y clasificación final, el objetivo de todo esto es que se pueda llegar a contar y clasificar un total de 100 células. Sin embargo, puede existir un recuento bajo, y si no se llega a las 100 células, se expresa como tal el conteo en números, ¿no? Y ya no en porcentajes, que por eso era la finalidad de tener un total de 100 células. Ahora, tenemos las células predominantes en el líquido cefalorraquídeo normal. Va a predominar tanto linfocitos como monocitos en un líquido cefalorraquídeo normal, aunque también, dependiendo del método de concentración, se pueden observar neutrófilos, pero en menor medida. En cuanto a los adultos, las células que más predominan van a ser los linfocitos, en una relación de 70 a 30, comparado con los monocitos. Sin embargo, en los niños esta relación se invierte. Ahora, la pleocitosis viene a ser un aumento en el número de las células normales, ¿ok? Y esta pleocitosis ya viene a ser una situación anormal. Ahora, ¿para qué nos puede servir esta pleocitosis? Para poder identificar ciertos patrones en los que se eleva una célula u otra y poder determinar el tipo de meningitis, ¿no? A ver, por ejemplo, si se tratase de una meningitis bacteriana, vamos a encontrar de que las células que se van a elevar van a ser los leucocitos y también en parte los neutrófilos. Pero si estamos hablando de una meningitis parasitaria, acá las células que van a predominar van a ser los eosinófilos. Y también si se aumenta los leucocitos y a la vez también linfocitos y monocitos, puede tratarse de una meningitis viral, tuberculosa o micótica. Acá podemos observar unos linfocitos normales con algunas distorsiones debido a la propia fuerza de la centrífuga. Y acá vamos a encontrar también presencia de neutrófilos con vacuolas. Ahora, estas mismas células, tanto los monocitos como los linfocitos y los neutrófilos, pueden verse aumentados fuera de sus rangos normales, y esto puede indicar, como habíamos dicho, algún tipo de afección, como por ejemplo la meningitis. Los neutrófilos generalmente, cuando se elevan, indican meningitis bacteriana, pero también se puede encontrar en las fases tempranas del resto de las meningitis, ¿no? Sin embargo, esta no es la única causa, sino que también se puede elevar mediante la presencia de una hemorragia, una punción lumbar recurrente o un colorante radiográfico, ¿no? Como es un contraste. Los linfocitos y monocitos van a aumentar tanto en meningitis viral, tuberculosis micótica y no en una bacteriana. Los macrófagos, como tal, se van a encontrar en el líquido cefalorraquídeo con la finalidad de que eliminen los dendritos celulares y también los eritrocitos. Suelen aparecer luego de una hemorragia o punciones lumbares recurrentes. Ahora, los macrófagos también se pueden encontrar junto con gránulos de hemosiderina, que va a ser por la propia degradación de los eritrocitos, o también con cristales de hematoidina, que va a ser una combinación de hemoglobina con bilirrubina no conjugada. Como podemos observar en esta imagen, tenemos un macrófago junto con gránulos de hemosiderina y cristales de hematoidina. Ahora, también tenemos la presencia de células no patológicas, como por ejemplo, tenemos las células corroideas que van a pertenecer al revestimiento epitelial del plexo corroideo. Tenemos también las células del epidídimo, los cuales pues van a pertenecer a los ventrículos del canal neural, y las células fusiformes que son parte del revestimiento del aracnoides. Este tipo de células suelen aparecer luego de realizarse procedimientos con finalidad diagnóstica o funciones ventriculares. Ahora, también vamos a encontrar la presencia de células malignas, donde pues se clasifican según su origen, hemático y no hemático. Dentro del origen hemático tenemos linfoblastos, mieloblastos y monoblastos. Estos suelen ser frecuentes, sobre todo en complicaciones graves de leucemias agudas o también en situaciones donde se encuentran linfomas. Como podemos observar en la imagen inferior, tenemos acá, por ejemplo, los linfoblastos que están agrupados, ¿no? Por una leucemia linfocítica aguda. Ahora, si vamos al origen no hemático, estas células malignas van a ser astrocitomas, retinoblastomas y meduloblastomas.
Estos generalmente se van a encontrar agrupadas con las membranas celulares fusionadas y también con núcleos irregulares. Como podemos observar en la imagen también, tenemos medulloblastomas que están agrupados como tal y pues de manera irregular. A continuación hablaremos sobre el análisis laboratorial específico del líquido cefalorraquídeo. Para ello mencionaremos pruebas químicas, pruebas microbiológicas y pruebas serológicas. Dentro de las pruebas químicas vamos a tener a las proteínas totales, la glucosa, el lactato, la glutamina y el índice de albúmina en el líquido cefalorraquídeo. Las proteínas totales. Las proteínas totales en condiciones normales, sus valores van dentro de 15 y 45 miligramos en adultos. Estas proteínas pueden cuantificarse mediante diferentes métodos analíticos, como puede ser la turbidimetría con ácido sulfosalicílico, el método Biuret o el método basado en rojo piragolol. Dentro de las variaciones de la concentración proteica del líquido cefalorraquídeo va a tener un importante valor diagnóstico. Por ejemplo, el aumento de proteínas, tanto la disminución de proteínas, nos indican en el aumento hallazgos comunes como procesos infecciosos, como la meningitis bacteriana, tuberculosa o fúngica, debido al incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y también la respuesta inflamatoria del sistema nervioso central. Asimismo, vamos a tener que esta va a aumentar en la presencia de hemorragia subaracnoidea, tumores del sistema nervioso central, situaciones de bloqueo del flujo de líquido cefalorraquídeo y también se presenta en el síndrome de Guillain-Barré, donde típicamente se presenta una disociación albúmina citológica, donde las proteínas van a estar muy elevadas con recuento celular normal o van a estar discretamente aumentadas. Por el contrario, ya la disminución de proteínas aquí es menos frecuente y suele asociarse por lo general a pérdida de líquido cefalorraquídeo, como ocurre en las fístulas, o también en un aumento de la presión intracraneal, en las que se van a alterar la dinámica del flujo y las filtraciones de líquido cefalorraquídeo. El otro parámetro es la medición de glucosa. Bueno, en condiciones fisiológicas, la glucosa del líquido cefalorraquídeo debe de presentarse aproximadamente entre el 60 y 70% de la glucosa presente en sangre debido a su ingreso al compartimiento cefalorraquídeo. Este va a depender de un transporte activo a través de la barrera hematoencefálica. Pero aquí la disminución de la glucosa del líquido cefalorraquídeo, denominada como hipoglucorraquia, se manifiesta por lo general en una meningitis bacteriana, pero también está presente en una meningitis tuberculosa, fúngica o en carcinomatosis meningia. En una meningitis bacteriana, los microorganismos y neutrófilos van a tener un consumo activo de la glucosa y además va a ocurrir un deterioro de la barrera hematoencefálica, lo que va a impedir el ingreso del compartimiento al líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, a comparación de la meningitis bacteriana, la meningitis viral, aquí se va a mantener dentro de los rangos normales o van a demostrar un ligero descenso. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca del lactato. El lactato, en individuos sanos, sus valores deben oscilar dentro de 10 a 22 miligramos por decilitro, reflejando un metabolismo cerebral adecuado y una oxigenación tisular normal, ¿no? Pero aquí el incremento del lactato en líquido cefalorraquídeo se va a asociar a procesos infecciosos graves del sistema nervioso central y que constituye además un parámetro importante también para diferenciar la meningitis bacteriana de la meningitis viral. Por ejemplo, en la meningitis de etiología bacteriana, los valores de lactato van a superar los valores de 35 miligramos por decilitro. Y por otro lado, en la meningitis viral, los valores de lactato por lo general se mantienen dentro de los niveles normales debido a la respuesta inflamatoria, que esta va a ser menos intensa y la oxigenación cerebral se va a mantener. Asimismo, también la podemos encontrar en tuberculosis fúngica y meningitis fúngica o meningitis tuberculosa. Asimismo, en hipoxia cerebral significativa. Por otro lado, tenemos a la glutamina, que la glutamina en el líquido cefalorraquídeo va a ser un metabolismo que refleja en gran medida el estado del metabolismo nitrogenado dentro del sistema nervioso central. Por eso su concentración aumenta principalmente cuando existe algún tipo de exceso de amonio en sangre. Por ejemplo, en las encefalopatías hepáticas, donde el hígado, en su incapacidad para metabolizar amonio, hace que este se acumule y que sea derivado al cerebro, incrementando de esta manera su producción y también los niveles de glutamina. Entonces, este aumento va a contribuir también con disfunción neurológica, que es característica de la encefalopatía hepática debido a la acumulación de glutamina. Asimismo, esta se pide para sospecha de un compromiso metabólico cerebral secundario a una falla hepática o también por un estado de hiperamonemia de diversa etiología. Por otro lado, tenemos el parámetro de la índice de albúmina,
El índice de albúmina es una herramienta fundamental que nos sirve para poder evaluar la integridad de la barrera hematocefálica y también nos indica, este índice se obtiene para la concentración de albúmina en el líquido cefalorraquídeo, o sea, las concentraciones de albúmina en el líquido cefalorraquídeo y en el suero. Por ejemplo, si tenemos la barrera hematocefálica intacta, solo pequeñas cantidades de albúmina van a poder atravesarla. Sin embargo, si esta barrera está alterada, la permeabilidad aumentada va a provocar que haya mayor paso de albúmina, y esto se puede ver por lo general en infecciones, en procesos inflamatorios, en traumatismos y en tumores del sistema nervioso central. Por ello, por esta razón va a ser la medida más precisa que la simple concentración de proteínas totales. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de las pruebas microbiológicas. Dentro de ellas tenemos la tinción Gram, que va a ser el primer método microbiológico utilizado en el análisis de líquido cefalorraquídeo por su rapidez y también por la capacidad de orientar al tratamiento inicial. Dentro de ella vamos a poder visualizar bacterias para poder diferenciarlas morfológicamente y de acuerdo a su estructura y también la reacción tintorial. La probabilidad de que se visualice algún microorganismo mediante esta correlación se correlaciona de acuerdo también a la concentración bacteriana en el líquido cefalorraquídeo. Aquí vamos a tener también que depende del microorganismo, o sea, del agente etiológico. Dentro de ellos tenemos el Streptococcus pneumoniae, que se observa en el 90% de los casos, el Haemophilus influenzae en el 86% de los casos y la Neisseria meningitidis en el 75% de los casos. También los bacilos gram negativos en el 50% de los casos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca del cultivo bacteriano, donde el cultivo bacteriano es el método de referencia para la confirmación etiológica de meningitis bacteriana. Me permite definir un tratamiento definitivo y también detectar patrones de resistencia. Aquí, por ejemplo, tenemos a la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae, así como el Haemophilus influenzae, que son medios, aquí en los cultivos bacterianos se utilizan medios como el agar chocolate o el agar sangre. Por otro lado, tenemos el cultivo de hongos, cuando existe ya sospecha de meningitis fúngica, especialmente por Cryptococcus neoformans, donde nos va a permitir evaluar la sensibilidad también ante antifúngicos. Y estos ya se realiza en medios como el agar saboreado. Por último, tenemos el cultivo para micobacterias, cuando existe sospecha de meningitis tuberculosa por Mycobacterium tuberculosis, pero esto se realiza ya en medios especiales como Lowens-Janssen o sistemas líquidos automatizados. En la siguiente diapositiva vamos a hablar también acerca de la tinción Ziel-Nielsen, que se emplea para detectar bacilos ácido alcohol resistentes característicos de la Mycobacterium tuberculosis, y su sensibilidad en el líquido cefalorraquídeo va a ser por lo general baja debido a la escasa concentración de bacilos, pero tiene un resultado positivo ya que es altamente sugestivo de infecciones tuberculosas. Por otro lado, vamos a tener la tinta china, ya como una técnica utilizada principalmente para el diagnóstico rápido de meningitis por Cryptococcus neoformans, o sea, de causa fúngica. Y me va a permitir visualizar, por ejemplo, aquí la cápsula del hongo como un halo claro alrededor de la célula con un fondo oscuro. Ya por último tenemos a las pruebas inmunológicas. En las pruebas inmunológicas tenemos a las bandas oligoclonales, donde se presentan representa uno de los marcadores más importantes de síntesis intratecal de inmunoglobulinas, ya que nos permite identificar la presencia de inmunoglobulina G producida directamente del sistema nervioso central. Y esta es característico en enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, aunque también puede encontrarse en otras como patologías inflamatorias crónicas, infecciosas persistentes o también en encefalitis de origen autoinmune. Por otro lado, tenemos a la detección de antígenos, que va a ser útil cuando los cultivos son negativos o se sospecha de patógenos de difícil aislamiento, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae o la Neisseria meningitidis. Y los métodos que se utilizan aquí son la de inmunocromatográficos o de aglutinación en látex. Y por último tenemos el PCR viral, donde se ha convertido en un método de referencia para el diagnóstico de encefalitis o meningitis virales. Y este va a ser el estándar de oro para el diagnóstico de encefalitis herpética, ¿no?, causada por virus del herpes simple 1 o 2. Y además nos permite identificar otros virus neurotrópicos como el enterovirus, cytomegalovirus, virus del Epstein-Barr o virus de varicela zoster. Continuando con la exposición, ahora debemos hablar del líquido pleural, pero para hablar del líquido pleural, primero debemos saber qué es el líquido seroso, qué es y cómo se forma.
Bien, el líquido seroso es un fluido corporal claro y acuoso que se encuentra en las cavidades cerradas del cuerpo. Estas cavidades tienen que estar revestidas por membranas serosas. Estas membranas tienen que ser tanto la parietal como la visceral. Estas cavidades cerradas del cuerpo van a estar ubicadas, por ejemplo, alrededor de los pulmones, que indica la cavidad pleural, alrededor del corazón, que indica la cavidad pericárdica, y alrededor de los órganos abdominales, que indica la cavidad peritoneal. En cuanto a sus funciones, pues el líquido seroso va a servir para la lubricación, la protección y la amortiguación de los órganos durante el movimiento. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se forma el líquido seroso? Vamos a tener en cuenta que el líquido seroso va a ser un ultrafiltrado de plasma y tenemos como 3 pasitos a seguir. El primero es que los capilares de las membranas serosas filtran plasma. ¿Qué quiere decir esto? Las membranas serosas, que ya se mencionó que puede ser la pleura, el pericardio o el peritoneo, van a tener capilares sanguíneos a su alrededor. Pero existen presiones que ya se explicará más adelante, las cuales se llaman las presiones de Starling, que hacen que el plasma salga del capilar, en su mayoría sin proteínas. ¿Para qué? Para formar el líquido seroso. Ahora, vamos a tener las células mesoteliales, las cuales van a modificar y regular dicho plasma. Por ejemplo, con las glucoproteínas lubricantes. Ahora, el sistema linfático va a tener que reabsorber casi todo. ¿Esto a qué se refiere? Ya que en condiciones normales el líquido tiene que ser muy poquito. Por ejemplo, en la pleura tiene que ser entre 5 a 20 mililitros, en el pericardio de 15 a 50 mililitros y en el peritoneo de 50 a 100 mililitros. Ahora, el ultrafiltrado debe estar en equilibrio gracias a fuerzas involucradas en la formación y absorción. Sí, eso es lo que se le conoce como la presión hidrostática capilar, la presión oncótica o también llamada coloidosmótica, y también vamos a tener a la permeabilidad capilar. En la imagen se puede ver a la presión oncótica con las flechitas de verde, la presión hidrostática, las flechitas de celeste, azul. También vamos a tener a los capilares linfáticos, que ya se mencionó que van a ser útiles para reabsorber el líquido. Tenemos, en esta imagen es clara y definitiva para representar el espacio pleural, porque se ve la pleura parietal, la pleura visceral. ¿Y cuál es la función de cada una? Pues bien, la presión hidrostática capilar, esta es la presión que se encuentra dentro de los capilares y va a hacer que se empuja el agua desde adentro hacia afuera, como se puede ver en la imagen, ¿no? Totalmente opuesta a la presión oncótica. Esta tiene la función de atraer. ¿Por qué? Porque va a estar ejercida esta fuerza mayormente por las proteínas, como por ejemplo la albúmina. Entonces tiene la capacidad de reabsorción. Y todo esto va a estar mediado por la permeabilidad de dichos capilares, ya que esta es la facilidad con la que estas sustancias pueden ser atravesadas o pueden cruzar, ¿no?, la pared capilar, que tiene que ver con la cantidad y la composición del líquido filtrado. Ahora, siguiente, por favor. ¿Qué sucede cuando hay un desequilibrio entre estas presiones o la permeabilidad? Va a haber pues más líquido del que se drena o se bloquea del drenaje del linfático. ¿Qué quiere decir? Que va a aparecer derrame. Puede ser pleural, pericárdico o la ascitis. Ahora, ¿en base a qué puede ser? Hay muchas causas las cuales generan derrame, por ejemplo, el aumento de la presión hidrostática. Un ejemplo clave en este aumento de la presión va a ser la insuficiencia cardíaca congestiva. Otra causa por la que se puede haber un desequilibrio, es decir, derrame, va a ser la disminución de la presión oncótica. Un ejemplo va a ser la hipoproteinemia por algún síndrome nefrótico o por cirrosis. También puede darse por el aumento de la permeabilidad capilar, se está dando por infecciones o por inflamación y por la obstrucción linfática, ¿no? Estos capilares que nos ayudan a reabsorber, un ejemplo claro pueden ser los tumores. Pero este líquido también se caracteriza por ser o trasudado o exudado. En trasudado es un líquido no inflamatorio que se origina principalmente por el desequilibrio de las presiones. Esto de lo que ya se mencionó, ¿no?, que puede ser hidrostática o oncótica.
y es un líquido acuoso con pocas proteínas, a diferencia del exudado, que es un líquido inflamatorio que se forma debido al aumento de la permeabilidad capilar, es decir, que puede ser causado por infecciones, cáncer o algún tipo de inflamación. Es un líquido más turbio con una alta concentración de proteínas. Más adelante se le va a explicar cómo es que se pueden diferenciar ambos. Siguiente, por favor. Bien, ahora ya podemos hablar del líquido pleural como tal. Siguiente, por favor. Bien, el líquido pleural, como ya se le mencionó, es un líquido, es un fluido seroso, ¿no? Es transparente que se va a ubicar en el espacio pleural, tanto entre la pleura visceral, que es la que recubre el pulmón, y la pleura parietal, que es la que recubre la pared torácica. Ahora, la función es la misma, que va a ser lubricar, reducir las fricciones y permitir que las pleuras se deslicen suavemente. En una persona normal es que debe haber una pequeña cantidad de este líquido, es decir, menos de 20 mililitros, pero cuando ya va a haber un derrame significa que este líquido aumenta a cantidades mayores de 100 mililitros. La pregunta aquí sería es de cómo se recolecta y manipula para hacer exámenes de laboratorio. Pues los líquidos serosos, como es el caso del líquido pleural, se van a recolectar mediante la aspiración con aguja, es decir, la toracocentesis. Ahora se va a presentar un video de cómo es que se realiza, por favor. La toracocentesis es un procedimiento de invasión mínima usado para diagnosticar y tratar las efusiones pleurales, una condición en la que existe fluido excesivo en el espacio pleural, también llamado la cavidad pleural. Este espacio existe entre el exterior de los pulmones y el interior de la cavidad torácica. Generalmente es para la extracción de líquido. Esa sí se puede hacer ambulatoria. Bajo anestesia local se punza el tórax con una aguja de un mayor calibre que la normal, se extrae líquido, se toman muestras de ese líquido. Antes de que le realicen el procedimiento es posible que le hagan un análisis de sangre para determinar si los riñones están funcionando bien y si la coagulación sanguínea es normal. Hable con su especialista en cirugía de tórax sobre todas las dudas. Bien, continuando con la exposición, pues una vez que se realiza la toracocentesis, la muestra se va a tener que dividir en varios tubos, no la muestra en tubos. Esto va a ser diferente para cada análisis distinto. Por ejemplo, para el análisis solicitado de bioquímica se va a utilizar un tubo de tapa roja o amarilla. Para el de un tubo de tapa lila, para el de cultivo bacteriano un tubo estéril, para el análisis de pH pleural un tubo verde y para el de oncología o citología un tubo seco, estéril o frasco con heparina. ¿Por qué? Porque se busca las células malignas para confirmar el diagnóstico de cáncer pleural. Además, en toda esta distribución en los tubos, lo que se debe hacer es etiquetar bien, es decir, para un procesamiento rápido, tratar de evitar los coágulos para que no se alteren los recuentos y dejar a temperatura ambiente, pero no por mucho tiempo. Siguiente, por favor. Ok, yo hablaré de lo que es el aspecto del líquido pleural. Tenemos que tener en cuenta que el aspecto del líquido pleural normal puede observarse como un líquido transparente, claro o ligeramente amarillo, aunque este tipo de líquido también se puede encontrar en enfermedades de tipo transudado, como puede ser la insuficiencia cardíaca y la cirrosis hepática. También tenemos el aspecto turbio, que se puede originar de dos maneras. Una, pues tras un aumento de células, como puede ser una infección, o por el aumento de lo que puede ser el colesterol y triglicéridos. También tenemos el aspecto hemático, ya sea por traumas, tuberculosis, hemotórax. Tenemos las quilosas, que tienen un aspecto blanquecino, y como lo había mencionado, por el aumento de triglicéridos, esto se le conoce como quilotórax. Tenemos lo que es el aspecto purulento y verdoso, que mayormente son por infecciones complicadas, y el aspecto negro o oscuro, que es por infecciones raras, como pueden ser los hongos, o por necrosis.
Siguiente. Ahora, en los tipos especiales de líquido pleural tenemos acá lo que es el hemotórax, que para diferenciarlo de un líquido de origen traumático, en el hemotórax, al pasarlo por la centrífuga, va a seguir teniendo su misma consistencia rojiza, a diferencia de lo que es un líquido de origen traumático, que se va a aclarar. También tenemos lo que es el quilotórax, que había dicho que es como un aspecto blanquecino, y esto para determinarlo, la cantidad de triglicéridos debe ser mayor a 110 miligramos por decilitro. Siguiente. También tenemos lo que es el pseudoquilotórax, que es casi parecido a lo que es el quilotórax, solo que este es como un aspecto mucho más blanquecino, mucho más viscoso, y en vez de estar aumentados los triglicéridos, están aumentado el colesterol, ¿no? A 200 miligramos por decilitro. También tenemos lo que es la apariencia sugestiva de malignidad, que no tiene lo que es un color exclusivo, puede ser amarillo, un tono rosado, y se debe confirmar con otras pruebas. Siguiente. Ahora, lo que son los criterios de Like fueron exclusivamente hechos para determinar lo que es un exudado, ¿no? Por ejemplo, la relación LDH pleural suero, que debe ser mayor a 0.6, la relación proteínas pleural suero, que debe ser mayor a 0.5, el LDH en líquido pleural, que debe ser mayor a 2/3 del límite superior del valor normal sérico. Ahora, si yo sospecho de un exudado, pues puedo sospechar de lo que es una neumonía complicada, tuberculosis, una embolia pulmonar. Ahora, si sospecho de lo que es un transudado, es una modificación de la presión hidrostática, que ya explicó mi compañera, y esto puede ocasionado por lo que puede ser una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática o un síndrome nefrótico. Ahora, siguiente. En lo que es el análisis químico, además de los que ya hemos visto, por ejemplo, entre los más importantes podemos ver lo que es el nivel de glucosa. Si es menor a 60 miligramos por decilitro, pues estamos ante un exudado. Tenemos lo que es el pH, si es menor a 7.3, estamos ante un exudado. Tenemos a las proteínas, que si son mayor de 3 gramos por decilitro, sospechamos de un exudado. Y los diversos criterios que ya he mencionado antes. Siguiente. Tenemos las diversas pruebas de neutrófilos, linfocitos, eosinófilos y recuento de eritrocitos. Que esto yo lo explicaré mejor con la siguiente diapositiva. ¿Puedes pasarlo? Sí, con esta diapositiva. Que en sí, por ejemplo, si no tenemos las proteínas séricas a la mano, y yo sospecho que estoy ante un posible exudado, o sea, por una infección, puedo determinarlo sin poseer las proteínas séricas. Por ejemplo, las proteínas totales, como ya había mencionado, deben ser mayor a 2,9 gramos por decilitro o 3 gramos por decilitro. Hacemos nuestro conteo celular, que si tiene una prominencia polimorfonuclear, estoy ante una posible neumonía, y si tiene una consistencia mayor a tendencia mononuclear, estoy ante una tuberculosis o una neoplasia maligna. Ahora, para diferenciar entre tuberculosis o neoplasia maligna, aplico lo que es el ADA. Si es mayor a 35 unidades internacionales por litro, estoy ante una tuberculosis, y si es menor, estoy ante una neoplasia maligna. Siguiente. Ya. Ahora, en lo que es la microbiología, es esencial para determinar la causa infecciosa de lo que es el derrame pleural. Tenemos lo que es el análisis microbiológico del líquido pleural, como la tinción Gram, para ver, diferenciar entre las Gram positivas y Gram negativas, ¿no? Estafilo, Estrepto. Tenemos la tinción de Sid-Nielsen, que ya explicó mi compañera. Tenemos lo que es el cultivo bacteriano para determinar si son aerobias o anaerobias. Y tenemos lo que es el PCR para determinar la gravedad de la tuberculosis. Gracias.
Muy bien, jóvenes, gracias. Les avisé yo la vez pasada de que este tema sería bueno que se guíen del libro de Orina y Fluidos Corporales de Nancy Brunsell, sobre todo a lo que se refiere a los valores de referencia de normalidad, para que todos leamos un solo documento, ¿ok? Pero igual está muy bien la exposición, los datos que nos han dado, que son serios. Sé que han utilizado una buena bibliografía, pero igual yo en unos momentos le estoy pasando a la delegada algunas fotos que he tomado del libro, por si acaso no lo puedan descargar, ¿no? Porque sí se puede descargar de la página de Books Médicos, pero si alguno tiene alguna dificultad, ya he tomado algunas fotos de los puntos importantes que me gustaría que todos lean, ¿no? De la misma literatura. Básicamente, los hallazgos que nosotros podemos encontrar en un líquido cefalorraquídeo, lo más frecuente que vamos a ver, seguramente ustedes en la práctica clínica, es las meningitis, ¿no? Entonces tenemos que saber en una meningitis bacteriana, por ejemplo, cuando solicitamos estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que esperamos encontrar? Por ejemplo, desde el punto de vista bioquímico, que lo han mencionado ya sus compañeros, ¿qué encontramos en el líquido cefalorraquídeo de un paciente que tiene una meningitis bacteriana? ¿Alguien me puede contestar? En una meningitis bacteriana, ¿qué encontramos en el líquido cefalorraquídeo? Sus compañeros lo mencionaron. Carla. ¿Ya? ¿Cómo se llama la elevación de los leucocitos cuando hablamos del líquido cefalorraquídeo? Tiene un nombre, ¿no es cierto? ¿Con qué término se denomina? En la sangre decimos leucocitosis o decimos neutrofilia, pero en el líquido cefalorraquídeo, ¿con qué nombre se le denomina al aumento de la celularidad? Pleocitosis. Pleocitosis. Ese es el término correcto que tienen que utilizar. ¿Qué más encontramos en una meningitis bacteriana? Pleocitosis, muy bien. ¿Perdón? Proteínas altas también, perfecto. Su compañera explicó incluso por qué encontramos proteínas altas en un líquido cefalorraquídeo infectado, ¿no es cierto? Mencionó que debido a la inflamación severa que se produce, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular. Por lo tanto, las proteínas del plasma entran a la cavidad, ¿no? Por eso generalmente lo que encontramos es la albúmina, porque es la albúmina que está en el plasma que entra a la cavidad, y por eso es que las proteínas están altas, por el aumento de la permeabilidad vascular. A mayor infección, mayor aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más encontramos? Hipoglucorraquia. Encontramos glucosa baja, muy baja en la bacteriana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Recuerden que las bacterias van a consumir la glucosa. Entonces, por eso es que la glucosa en relación a la glucosa de sangre del paciente, en relación a la glucosa va a estar baja. ¿Ok? No solamente por la gran cantidad de bacterias que van a estar consumiendo la glucosa porque la necesitan para seguir viviendo, para seguir replicándose, sino también por el aumento de la llegada masiva de neutrófilos que va a haber en el líquido cefalorraquídeo. También esas células van a consumir la glucosa. A diferencia de una meningitis viral, ¿no? Que a diferencia de la bacteriana, en la meningitis viral podemos encontrar más bien glucosa normal o similar a la glucosa plasmática del paciente. Y en este caso de la viral ya no vamos a encontrar un predominio de neutrófilos, sino lo que vamos a encontrar es un predominio de otras células como los linfocitos, por ejemplo. Hay una respuesta inflamatoria también en la infección viral que es menos intensa, no va a haber consumo de glucosa y las células predominantemente que vamos a encontrar son los mononucleares o los linfocitos. ¿Ok? No se olviden eso, por favor. Su compañero también mencionó la santocromía. ¿A qué nos referimos cuando decimos santocromía en el líquido cefalorraquídeo? ¿Alguien escuchó? ¿Entendió lo que su compañero dijo? Que es una alteración en el líquido amarillenta. Decimos turbio. santocromía cuando macroscópicamente observamos coloración amarilla del líquido cefalorraquídeo. ¿En qué casos encontramos
santocromía con X en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué el líquido cefalorraquídeo se vuelve amarillo? Con hiperbilirrubinemia. Por la hiperbilirubinemia y hemorragias. Hemorragias subaracnoideas. Entonces, ¿cómo lo traduzco eso? Lo traduzco que hay una lisis de glóbulos rojos y por eso hay formación de bilirrubina. Entonces, me está confirmando muchas veces la santocromía que el sangrado no es un artefacto o no es producto de la punción, sino de que el paciente tiene aumento de la bilirrubina en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Muy bien. Otros estudios también que se pueden utilizar, que se pueden realizar en el líquido cefalorraquídeo, es también la búsqueda o la identificación de células neoplásicas. En los pacientes que tienen leucemias, que tienen linfomas, también la muestra de líquido cefalorraquídeo la utilizamos para hacer el estudio de inmunofenotipo a través de la citometría de flujo para identificar la presencia de blastos que están afectando el sistema nervioso central. Eso también se realiza en el laboratorio, ¿no? Estudios, búsqueda de células neoplásicas. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes aborden y por eso les voy a mandar la foto de las tablitas. Por ejemplo, ¿en qué caso encontraré aumento de eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo? ¿En qué casos aumentarán los linfocitos? ¿En qué caso aumentan los neutrófilos? Etcétera. También se hacen estudios, por ejemplo, de si el paciente tiene esclerosis múltiple, también es una forma de confirmación de la presencia de inmunoglobulinas presentes en el líquido cefalorraquídeo, que es muy sugestivo de esclerosis múltiple, lo que conocemos como el diagnóstico o la identificación de las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. También es un estudio que hacemos en el laboratorio clínico. ¿Qué más han mencionado? Con respecto a la meningitis tuberculosa, solicitamos, aparte del conteo de células y aparte del estudio bioquímico del líquido cefalorraquídeo, siempre se solicita el estudio de la enzima adenosíndesaminasa, el test de ADA o examen de ADA que hacemos del líquido cefalorraquídeo, ya que es muy sugestivo de la presencia de tuberculosis. ¿Por qué? Porque esta enzima va a ser producida por los linfocitos T activados. Entonces, en la tuberculosis es una enfermedad que característicamente cursa con esta enzima muy elevada. Entonces, muchas veces no se puede esperar el resultado del cultivo. Recuerden que para el gol estándar para tuberculosis es el cultivo, pero el cultivo, sobre todo en líquidos corporales para la TBC, demora mucho, el crecimiento es lento. Entonces, para efectos de ya empezar un tratamiento al paciente, se tiene como herramienta el test de ADA, la adenosíndesaminasa, ya que es altamente sensible y altamente específica. Entonces recuerden, adenosíndesaminasa, característico de las meningitis tuberculosas cuando está presente o está elevada en el líquido cefalorraquídeo. Entonces en el líquido cefalorraquídeo de una meningitis tuberculosa también vamos a encontrar glucosa baja, no alta, ¿ok? También la encontramos baja, no la encontramos normal. Y también en la meningitis tuberculosa vamos a encontrar un aumento de la celularidad. Encontramos también una pleocitosis. Y en el líquido cefalorraquídeo, cuando es tuberculoso, por meningitis tuberculosa o también en la fúngica, las células que van a predominar generalmente son los linfocitos. Bien. Con respecto al líquido pleural que también han mencionado sus compañeros, básicamente lo que quiero que me aprendan, por favor, cuando, según los parámetros bioquímicos que hacemos en el líquido pleural, cuando estoy frente a un exudado y cuando puedo decir que es un trasudado. Eso, de todas maneras, tienen que leerlo porque eso va a venir en el examen. Y eso es igual tanto para el líquido pericárdico como para el líquido peritoneal, etcétera. Pero solamente se va a preguntar del líquido pleural. Siempre necesitan saber cuándo estoy frente, cuáles son los parámetros que me dicen exudado y cuándo será un trasudado. Muy bien. Siguiente grupo, por favor.
Doctora, buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con nuestra exposición que se basa prácticamente en el diagnóstico de malaria según la norma técnica de MINSA. Siguiente diapositiva. Estos son los integrantes del grupo. Este de aquí es uno de los parásitos que provoca más muertes al año en todo el mundo. Se llama parásito mortal que se transmite por la picadura del mosquito anófilo. Lejos de tener una aburrida del mosquito, el parásito se reproduce dentro del intestino del mosquito para producir miles de descendientes. Una vez formados, estos parásitos del mosquito, a un humano, el parásito entrará directamente a su sangre. Una vez dentro de nuestro cuerpo, el parásito va de forma rojos, los cuales también destruye básicamente porque se alimenta de su hemoglobina. Dejando a su paso graves anemias y secuelas en el hígado, el parásito viajará por sangre a la espera de que un mosquito pique a esa persona e infecte el mosquito y iniciar el ciclo para infectar a muchas personas. Sígueme para aprender más sobre biomedicina. Ya. En cuanto a la introducción de la enfermedad de la malaria, ¿no? Es una enfermedad infecciosa tanto prevenible como tratable, ¿no? En cuanto en la salud pública es de gran relevancia, ya que continúa siendo un desafío tanto por los sistemas sanitarios en el Perú, ¿no? Y lo cual va a proliferar en regiones tropicales, ¿no? Principalmente en la Amazonía, debido a diferentes factores que contribuyen a su formación, ¿no? Tanto factores ecológicos, factores climáticos, sociales, demográficos, ¿no? Que favorecen la proliferación del vector. En cuanto a las especies de la malaria, existen dos que son más importantes, ¿no? El Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. La primera, el vivax, produce mayormente recaídas y el falciparum puede evolucionar hacia formas más graves si es que no se atiende correctamente o oportunamente. No, también hay otros factores o condiciones, tanto las condiciones ambientales, la movilidad poblacional, que es la migración, y el limitado acceso a servicios, ¿no? Que mantienen activa la transmisión, sobre todo en lugares tropicales, como en el Perú, como es Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios. Siguiente objetivo. No, empezando, tenemos también lo que nos dice la norma técnica, la importancia en salud pública de la malaria, ¿no? Según la norma técnica, la malaria es prioritaria en el Perú, ya sea por diferentes razones, ¿no? Como la alta transmisión que esta posee en cuanto a la Amazonía, ¿no? Donde persiste gracias a diferentes condiciones ecológicas que favorecen la proliferación de vectores, ¿no? Como es el Anopheles, tenemos el Anopheles darlingi, el Anopheles benarroshi y el Anopheles albimandus, ¿no? También otra de las razones es el impacto en poblaciones vulnerables con poco acceso a servicios de salud, también por el gran riesgo de brotes que posee, ya que situaciones como la deforestación, lo que viene siendo la minería ilegal y la movilidad y la migración, favorecen la proliferación del mosquito, y también lo que viene siendo las implicancias económicas y sociales, ¿no? También nos menciona la norma técnica que las zonas endémicas son aquellas donde la transmisión se mantiene por más de 3 años consecutivos, en donde la mayor carga se va a concentrar en lo que viene siendo la Amazonía peruana, principalmente en Loreto, ¿no? Que va a concentrar la mayor cantidad de casos reportados, seguidos por Amazonas, San Martín, Ucayali y por último en Madre de Dios. Siguiente diapositiva. En cuanto a su agente etiológico, lo más importante son el Plasmodium vivax, ¿no? Que es el agente etiológico predominante en el Perú. Causa mayormente recaídas debido a ignozoitos que se desarrollan en el hígado y es menos letal, pero es responsable de la mayor cantidad de casos, la mayor parte de la morbilidad del Perú. Y también tenemos al Plasmodium falciparum, ¿no? Que es menos frecuente, pero es altamente peligroso. No es asociado más a pacientes que desarrollan anemias más severas, una malaria cerebral, fallo multiorgánico y muerte si no se trata de inmediato, ¿no? Siguiente diapositiva. No, la norma técnica también nos menciona el objetivo principal, ¿no? Que viene siendo es estandarizar los procedimientos de vigilancia epidemiológica de la malaria
para contribuir a su eliminación en el Perú, ¿no? Lo cual incluye 4 aspectos. En cuanto a su detección oportuna del caso, que es una detención pasiva en establecimientos de salud, y los tamizajes en población móviles, en población minera, en migrantes, y lo que viene siendo en población de mujeres embarazadas. También incluye lo que viene siendo un diagnóstico parasitológico obligatorio en exámenes de gota gruesa, que es el gold standard, no el método de elección, el frotis delgado, la prueba rápida, el PDR. También incluye la investigación epidemiológica, ¿no? Que se debe realizar investigaciones en menos de 48 horas, para así lo que viene siendo identificar tanto el foco, si existe más brotes o un conglomerado, ¿no? Para así ubicar lo que viene siendo casos secundarios. Y también incluye como objetivo principal la respuesta rápida, que es activar los ERR, que son los equipos de respuesta rápida, para la investigación y los controles de los casos, ¿no? Y asimismo garantizando la implementación de medidas de control, tanto vectorial y búsquedas de casos activos. Siguiente diapositiva. Ok, siguiendo con la exposición, vamos a hablar brevemente sobre el ciclo biológico del plasmodio. Hay que tener en cuenta de que su importancia va a radicar debido a que ante este vamos a presenciar la clínica con la cual se va a presentar nuestro paciente. Vamos a tener el ciclo exoeritrocítico, el ciclo eritrocítico y el ciclo esporogónico. Como bien se sabe, todo va a empezar por medio de la picadura de este mosquito, donde vamos a tener el estadio infectante, ¿no? Donde va a haber una inoculación de los esporozoitos, donde estos esporozoitos se van a dirigir al hígado, donde se parasita los hepatocitos y posteriormente se transforma en un esquizonte hepático. Este esquizonte hepático posteriormente va a tener una ruptura, donde en esta ruptura vamos a tener un estadio ya diagnóstico. Así concluye esta fase en el hígado, donde es normal ver paciente con alteraciones hepáticas, debido a que va a haber una alteración en los hepatocitos claramente. Luego vamos a tener el ciclo eritrocítico, donde a través de la ruptura de este esquizonte hepático, este merozoito va a tener 2 vías por las cuales ir. En un 95%, esta se va a transformar una vez unida al glóbulo rojo, se va a transformar en un trofozoito, donde este parásito se nutre y se reproduce, y este esquizonte va posteriormente a dar una ruptura. Esta ruptura vamos a tener la hemólisis. Es por eso que nuestro paciente va a llegar con una clínica de anemia, lo vamos a ver con palidez y asimismo con el aumento de la bilirrubina, ¿no? O también tenemos la otra vía que va a ser dada en un 5%, donde estos trofozoitos se transforman en gametocitos y los vamos a tener en la sangre, el cual este no es patógeno. Luego tenemos el ciclo esporogónico, en el cual en este ciclo, este mosquito al picarnos, lo que va a pasar es de que va a tener la sangre con los gametocitos. Estos gametocitos va a ser femenino y masculino. En el masculino se va a llamar el microgametocito y en femenino el macrogametocito. La unión de estas va a formar un cigoto y este cigoto un oquioneto y este oquioneto un ocistos. La ruptura de estos ocistos va a generar la liberación de estos esporocitos y estos esporocitos al estar liberados se van a residir en las glándulas salivales de este mosquito. Siguiente, por favor. Ok, una vez visto por qué se causan algunos síntomas y síntomas, también hay que tener en cuenta que nuestro paciente puede llegar con clínica de fiebre, que es el principal signo con el que llega un paciente con malaria. Asimismo, los escalofríos intensos, la sudoración profusa, las mialgias y las artralgias, debido también a la inflamación que hay, una liberación de citocinas, las náuseas, los vómitos y también la cefalea. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos sospechar de malaria según los criterios de MINSA? Nos dice que principalmente en pacientes febriles en zonas endémicas. Serían pacientes que residen en Loreto, en Amazonas, en Ucayali y principalmente también en Madre de Dios. También en pacientes con un antecedente de viaje reciente a estas zonas endémicas, a las antes mencionadas.
que el paciente tenga fiebre de origen desconocido o fiebre persistente o que no responde a un tratamiento habitual, debido a que en su gran mayoría puede ser también confundida con otras patologías y asimismo también en caso de que el paciente tenga signos de gravedad o de riesgo de malaria complicada. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el diagnóstico por microscopía, el cual continúa siendo el método de referencia, el gold estándar para confirmación de malaria en el Perú. Este método se basa más que todo en la observación directa de los parásitos del género Plasmodium, el cual se utiliza dos técnicas complementarias, el que es la gota gruesa y el frotis sanguíneo, el cual tenemos un cuadro comparativo entre gota gruesa y frotis, que la finalidad de la gota gruesa es la detección de los parásitos, mientras que el frotis es la identificación de la especie y la forma. La sensibilidad es alta en lo que es gota gruesa y baja en frotis. En detalle morfológico, el frotis va a ser excelente para ver la morfología, mientras que la gota gruesa va a ser limitado. Y el tiempo de examen en cada uno va a ser más rápido para el descarte inicial, lo que es gota gruesa. En lo que es su tinción, vamos a utilizar lo que es la tinción Yensa. Esta tinción permite visualizar los parásitos y las células sanguíneas. Se inicia la lectura con lo que es la gota gruesa para la presencia de parásitos y se recomienda leer al menos 100 campos en microscopio antes de reportar un resultado negativo. Si la gota gruesa resulta ser positiva, se procede a la lectura del frotis para confirmar lo que es la especie, ya sea Plasmodium vivax o Falciparum, determinar el estadio parasitario y para realizar lo que es la densidad parasitaria, ya sea semicuantitativo en sistema de cruces o cuantitativo, cuántos parásitos por microlitro de sangre. Siguiente diapositiva. Luego tenemos los pasos estandarizados según la norma técnica del MINSA, el cual primero tenemos lo que es la identificación, luego se realiza la punción capilar, generalmente en lo que es el dedo medio o anular, y luego la recolección, en cual la primera gota de sangre se descarta, la segunda gota se utiliza para lo que es la gota gruesa, y la tercera gota más pequeña se utiliza para lo que es el frotis. Siguiente diapositiva. Las ventajas y limitaciones según del método del microscopio. En ventajas es que es de bajo costo y ampliamente sensible en zonas endémicas. Como ya mencioné, la alta sensibilidad para detectar parasitemia baja es la gota gruesa y es excelente para visualizar la morfología para identificar especies, lo que es en el caso del frotis. Las limitaciones es de que se requiere personal altamente capacitado en microscopía, y la calidad depende de la correcta toma de muestra y secado y tinción. Siguiente diapositiva. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de los criterios morfológicos. En este caso, los cambios en el eritrocito infectado. Bueno, en el Plasmodium vivax, los eritrocitos o también conocidos como los glóbulos rojos infectados tienden a agrandarse respecto a los que no están infectados. Esta distensión del glóbulo va a ser una señal clásica. Además, cuando se presenta con la tinción Yensa adecuada, va a poder observarse una granulación fina en el citoplasma del eritrocito, lo que vamos a conocer como los llamados puntos de Chapner. Estos son granulosidades finas de color rosadas o medias rojizas que van a aparecer en el citoplasma del eritrocito infectado por Plasmodium vivax. Mientras que en el Plasmodium falciparum el eritrocito no va a aumentar de tamaño. Más bien se va a poder ver normal o incluso algo distorsionado debido a la presencia de parasitación múltiple. Va a poder presentar cleft de Maurer. Estos son infecciones por Plasmodium falciparum que va a poder observarse estructuras en el eritrocito infectado. Siguiente. En los
trofozoitos jóvenes que tienen forma en anillo al observarse un frotis teñido en Giemsa bajo inmersión, en este caso en el Plasmodium vivax, los anillos pueden variar de tamaño, de pequeños a relativamente grandes, pero suelen tener citoplasma más amplio. Frecuentemente se va a poder observar solo un parásito por eritrocito. A medida de que este va a ir madurando, el citoplasma puede volverse más amplio y voluminoso. Mientras que en el Plasmodium falciparum, los anillos son usualmente delicados y delgados, con citoplasma mínimo. Estos pueden tener 1 o 2 puntos de cromatina. Es frecuente encontrar múltiples formas en anillo dentro de un mismo eritrocito, a lo que se va a conocer pues como una infección múltiple de célula, lo que es un rasgo distintivo. Asimismo, también se va a poder encontrar formas como el acoleo aplique, que esto quiere decir que están adosadas a la membrana del glóbulo. Siguiente. Los trofozoitos maduros o medianos, esto se va a poder observar cuando la infección se encuentra más avanzada y los parásitos maduran. En el Plasmodium vivax, los trofozoitos pueden adoptar una forma ameboide, es decir, tienen proyecciones pseudopodiales o bordes irregulares. El citoplasma se va a expandir notablemente. En tales trofozoitos maduros, en este caso los puntos de Schaffner, suelen hacerse visibles con la tinción adecuada. El pigmento hemozoína va a aparecer como pequeñas partículas de color marrón o medio amarillentas que se van a encontrar dispersas en el citoplasma, y los eritrocitos infectados van a seguir agrandados. Mientras que en el Plasmodium falciparum, las formas maduras rara vez se van a observar en sangre periférica, porque en muchos casos estos estudios van a tender a secuestrarse en la microvasculatura, y si se llegan a ver, sus trofozoitos muestran citoplasma compacto de menor tamaño y un pigmento más concentrado en gránulos. Los gametocitos, el estadio de gametocitos, células sexuales del parásito, suele ser muy útil para poder distinguir en este caso la especie. En el Plasmodium vivax, los gametocitos suelen ser redondeados u ovales, ocupan gran parte del eritrocito infectado que va a permanecer agrandado. El citoplasma es un poco más amplio y los puntos de Schaffner pueden persistir. Tiene un pigmento fino y disperso, mientras que en el Plasmodium falciparum se va a encontrar un marcador distintivo, que en este caso es que van a presentar una forma característica como de media luna, host o en forma de un plátano. Esta forma alargada y curvada junto con un núcleo condensado y pigmento y con un pigmento más oscuro y granulado. Bien, continuando con la cuantificación parasitaria, tenemos el conteo de parásitos por cada 200 a 500 leucocitos. Bueno, estos se van a realizar en gota gruesa. Se van a contar los parásitos de forma asexuada en trofozoitos y esquizontes. Estos van a hacer un conteo, digamos, vamos a contar 200 leucocitos y a la misma vez se va a contar los parásitos encontrados, bueno, en su forma asexuada, en el cual esta relación de parásitos leucocitos nos va a permitir nos va a ayudar a calcular la parasitemia. Siguiente. Bueno, en las fórmulas usadas tenemos la parasitemia por microlitro y el porcentaje de parasitemia. Tenemos la parasitemia por microlitro, la cual va a cuantificar, digamos, cuántos parásitos se van a encontrar en un microlitro de sangre, en donde esta va a ser calculada mediante la fórmula de parásitos por microlitro es igual al número de parásitos contados y sobre el número de leucocitos contados. Estos sacados anteriormente, bueno, del conteo de leucocitos, por el número de leucocitos en sangre, en el cual si es que no tenemos, digamos, el número de leucocitos de sangre de la persona, entonces asumimos un valor de 8.000. Pues esto es útil para evaluar la carga de infección real, también determinar el grado de severidad, ya que, bueno, especialmente en Plasmodium falciparum, que nos indica mayor, digamos, mayor parasitemia, entonces un mayor riesgo de desarrollo de malaria grave. También el dar seguimiento a la respuesta terapéutica, si disminuye estos valores,
entonces nos indicará que hay una buena respuesta al tratamiento. Siguiente. También tenemos el cálculo del porcentaje de eritrocitos parasitados. Bueno, este va a ser principalmente frotis delgado. Este nos va a calcular cuánto es, digamos, el porcentaje de eritrocitos que están bueno, como su nombre le dice, que están parasitados, el cual, bueno, su importancia más radica en malaria por Plasmodium falciparum. El porcentaje de parasitemia es igual a los eritrocitos infectados sobre eritrocitos totales contados por 100. Bueno, este es por lo general, se encuentra entre 500 a 1000 eritrocitos como mínimo. Bueno, este valor va a ser, digamos, crítico, ya que esto se va a relacionar directamente con complicaciones como viene siendo la anemia severa, que es, y la hipoxia, bueno, hipoxia tisular, y otras complicaciones. Siguiente. Tenemos también valores de referencia para gravedad. Consideramos, bueno, valores umbrales de parasitemia para clasificar la severidad. En cuanto a los al método de conteo por cruces, en donde nos indica que a mayor de 40 parásitos en 100 campos, entonces ya va a empezar a cuantificarlos como media cruz, una cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces. Bueno, también se toma en cuenta la parasitemia por microlitro como el porcentaje de eritrocitos infectados. Bueno, la parasitemia, que es una parasitemia mayor a 100.000 parásitos por microlitro, tienen un mayor riesgo de desarrollar malaria grave. También tenemos el porcentaje de parasitemia mayor al 2% y mayor al 5% en niños. Ya es un indicativo de malaria complicada que tiene un riesgo de, digamos, de empeorar rápidamente. También es válido recalcar que en Plasmodium vivax, en Plasmodium vivax no se presenta una parasitemia, digamos, muy elevada, sino que esta suele ser, bueno, una parasitemia menor en comparación con otras, como es el Plasmodium falciparum. Y en este debemos vigilar principalmente signos de anemia y de severidad, bueno, de gravedad sistémica, para considerarlo de gravedad. Siguiente. También tenemos el cómo reportar correctamente la parasitemia. Bueno, debe ser en un formato estandarizado que debe incluir obligatoriamente, o al menos principalmente estos indicativos, donde está la identificación de qué tipo de especie de Plasmodium, ya sea falciparum o vivax, ya que el falciparum suele ser más indicativo de gravedad, resultado de la densidad parasitaria por microlitros, cuando se requiera también incluir también el porcentaje de parasitemia, indicar también si el conteo realizado fue sobre 200 o 500 leucocitos, y también, como mencioné, en el conteo de 200 a 500 leucocitos solamente se van a contar las formas asexuadas, y si se presentan, digamos, si se llegan a observar las formas sexuadas, como son los gametocitos, esto también se deben especificar aparte el conteo. Siguiente. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de las pruebas de diagnóstico rápido. Como primer punto va a estar lo que son las zonas remotas sin microscopio, lo cual esta es la más reciente edición de la norma del MINSA para lo que es la atención de malaria, ¿no? Se reconoce el uso de pruebas rápidas inmunocromatográficas en zonas de difícil acceso o aquellas comunidades remotas en donde no es viable poder realizar microscopio. Ahora, estas pruebas nos van a permitir descentralizar lo que vendría a ser el diagnóstico de malaria, facilitando así que el personal de primer nivel no puedan realizar aquellos diagnósticos y tratamiento inicial sin necesidad de un laboratorio sofisticado. Siguiente diapositiva. Como segundo punto tenemos aquellos antígenos detectados, lo cual las pruebas rápidas generalmente se basan en la detección de antígenos parasitarios circulantes en sangre, lo cual los más comunes, y como podemos observar,
está lo que es la proteína 2 rica en histamina y el lactato deshidrogenasa parasitaria, lo cual la proteína 2 rica en histamina es una proteína clave de parásito de la malaria Plasmodium falciparum, crucial para la desintoxicación del hemo, y que de hecho es muy utilizada en pruebas de diagnóstico rápido para malaria, debido a su producción abundante y también a la estabilidad que ésta tiene. Ahora, ¿cuáles son las características y función de la proteína 2 rica en histamina? Es que es rica en aminoácidos, lo cual contiene altas concentraciones de histidina y alanina, y también, bueno, con lo que es la desintoxicación de hemo, pues, ¿no? Ayuda a lo que es el parásito a poder neutralizar el hemo tóxico liberado durante la digestión de la hemoglobina, y pues que se va a producir también en grandes cantidades, lo que hace un excelente también biomarcador para pruebas de diagnóstico. Y lo que corresponde al lactato deshidrogenasa parasitaria, esta es una enzima específica producida por parásitos de la malaria, ¿no?, de género Plasmodium, durante su ciclo de vida, más que todo en sangre, siendo también un biomarcador clave y diana para las pruebas de diagnóstico rápido de laboratorio, lo cual esta permite detectar la infección y poder distinguir entre diferentes especies de Plasmodium. Siguiente diapositiva. Ya como tercer punto están las ventajas que esas pruebas rápidas, especialmente en atención primaria y zonas remotas, ¿no? Primero está la rapidez, lo cual estas proporcionan un resultado en aproximadamente 15 a 20 minutos, la simplicidad, el bajo requerimiento técnico, lo cual estas no requieren microscopio ni un laboratorio bien equipado, ya que estas pueden ser realizadas con personal con capacitación mínima. Luego está lo que es la descentralización del diagnóstico, lo cual esas permiten extender el diagnóstico a la atención primaria, puestos de salud rurales, comunidades aisladas, ¿no?, donde la microscopía no es viable, y el incremento en la cobertura y detección temprana, lo cual estas facilitan identificar ciertos casos y empezar tratamiento lo más pronto que se pueda, lo cual es clave para poder controlar la enfermedad en zonas endémicas. Siguiente. Como cuarto punto tenemos lo que son las limitaciones y los posibles falsos positivos y negativos, lo cual aquí las limitaciones generales es que las pruebas de diagnóstico rápido no permiten cuantificar la parasitemia, es decir, no se obtiene cuántos parásitos hay por microlitro, lo cual esto va a limitar monitorear la carga parasitaria o la progresión de la infección. También no sirven bien para poder detectar infecciones con baja densidad parasitaria, ¿no? Es decir, pocos parásitos en sangre, lo cual esto lo que hace es que aumente el riesgo de falsos negativos. Tampoco, no todas las especies de Plasmodium se detectan con la misma eficacia, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de diagnóstico rápido basadas solo en lo que vendría a ser la proteína 2 rica en histamina no detectan especies distintas a Plasmodium falciparum. Y hay aquellas regiones en donde no hay cepas de Plasmodium falciparum con de elección del gen, pues, ¿no?, de la proteína 2 rica en histamina. Las pruebas de esas mismas basadas pueden resultar también falsos negativos. Ahora, problemas específicos, ya como quinto punto, según antígeno detectado, tenemos el HRP2, aunque tiene una buena sensibilidad y especificidad en condiciones ideales en un 95%, su sensibilidad va a caer cuando hay una baja densidad parasitaria, ¿no?, menos de 1000 parásitos por microlitro, y pueden haber falsos negativos por delecciones de este gen en algunas cepas de Plasmodium falciparum, y pueden haber también falsos positivos, por persistencia de la antigenemia, ¿no? También lo que tenemos, y luego tenemos lo que es el PLDH, que su principal limitación en general es la sensibilidad, ¿no? Puede ser menor que la de HRP2, especialmente cuando la densidad parasitaria es baja, lo cual esta puede provocar falsos negativos. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Por qué las pruebas rápidas no reemplazan a la microscopía? La microscopía sigue considerándose estándar de oro actualmente porque permite visualizar directamente los parásitos, poder estimar densidad parasitaria, observar morfología y poder también diferenciar fases del parásito, ¿no?, esquizontes, gametocitos. Ahora, las pruebas de diagnóstico rápido no permiten cuantificar la carga parasitaria ni tampoco monitorizar la evolución de la infección ni la eficacia del tratamiento.
Cuando hay baja densidad parasitaria o infecciones mixtas, dicha sensibilidad de las pruebas de diagnóstico rápido pueden disminuir por métodos moleculares, que estas pueden detectarlas mejor, ¿no? Y también por esta recomendación y por la normativa de MINSA es usarlas como alternativa cuando la microscopía no esté disponible o como reemplazo sistemático. Siguiente diapositiva. Continuando con la exposición, tenemos lo que es el punto de biología molecular. La PCR es aceptada como método de confirmación en lo que es en el caso que detectan Plasmodium, Vivax, Falciparum, Mallear, Ovale. Se considera dentro del diagnóstico de laboratorio en situaciones donde se va a requerir información más precisa del parásito, lo que es la genotipificación. Tenemos en los casos difíciles de tipificar, la PCR permite diferenciar especies con precisión. Cuando la gota gruesa tiene baja parasitemia, cuando existe discordancia entre microscopía y PDR, y cuando se va a requerir confirmar especies no frecuentes, como el Plasmodium falciparum, el Plasmodium ovale. La PCR detecta también lo que es infecciones incluso submicroscópicas, al incluirlas como prueba confirmatoria válida. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los estudios de resistencia. Según la norma técnica, indica que también en áreas de focos residuales o eliminados se deben tomar muestras en papel filtro para identificar genotipos del parásito, en lo cual va a implicar análisis molecular como la PCR para estudiar resistencias o recrudescencias genotipos. Esto lo que va a permitir es que va a permitir diferenciar recaída versus reinfección, identificar genotipos nuevos y también evaluar posibles mutaciones asociadas a la resistencia. Siguiente. Tenemos ahí la parte que es de los brotes. Durante un brote, el Instituto Nacional de Salud o laboratorios regionales pueden usar la PCR para poder confirmar lo que es especies, genotipos y caracterizar el brote cuando se va a sospechar lo que es un patrón inusual de transmisión o una especie nueva en el foco. La caracterización también con apoyo del Instituto Nacional de Salud cuando se requiere información más detallada del parásito. En lo que son ventajas de sensibilidad y especificidad, tenemos una alta sensibilidad, una alta especificidad y útil para genotipificación. En la alta sensibilidad tenemos que va a detectar infecciones submicroscópicas, va a tener baja parasitemia al detectar lo que es problemas de detención en portadores asintomáticas. Alta especificidad que va a permitir diferenciar especies morfológicas similares en microscopía y confirmar especies raras. También tenemos útil para genotificación. Determina si un caso de reinfección o recrudescencia basándose en si el genotipo es igual o diferente. Siguiente. Tenemos en lo que son las limitaciones, tenemos costo elevado, limitación disponible y no es una prueba de uso inmediato. En costo elevado no se usa como una prueba rutinaria en el primer nivel, solo en lo que es en situaciones específicas. Tenemos una limitación limitada disponibilidad que solo se va a realizar en lo que son en laboratorios regionales o de referencia, en lo que es en el Instituto Nacional de Salud, señalados en varios apartados, ¿no? También no es una prueba de uso inmediato porque va a requerir envío de muestras, lo que es también infraestructura especializada y también de personal capacitado, por lo cual no reemplaza gota gruesa ni PDR en el diagnóstico rápido. Tenemos también como el punto 7.6, tenemos laboratorios de referencia nacional, tenemos la confirmación de casos diagnosticados en áreas no endémicas, cuando se sospecha de error microscópico a través del sistema de control de calidad, también la caracterización en brotes, incluyendo análisis específicos del parásito, también procesamiento de muestras enviadas de direza, jereza, diris, cuando se necesita diagnóstico especializado, y el Instituto Nacional de Salud como Laboratorio Nacional de Referencia en lo que es respecto a malaria va a ser responsable de estándares de calidad, de microscopía, de pruebas moleculares avanzadas y apoyo en brotes y confirmación de casos especiales. Siguiente. En cuanto al flujograma de diagnóstico de malaria por la norma técnica del MINSA,
Va a iniciar con un caso sospechoso de malaria, que es cualquier paciente que presenta en la clínica anteriormente mencionada, junto con el principal antecedente de haber estado en una zona endémica. Ante esta sospecha, el primer paso obligatorio es realizar una gota gruesa, que es la prueba diagnóstica principal para detectar la presencia del parásito. Una vez obtenida la gota gruesa, pueden ocurrir dos situaciones. Si el resultado es negativo, pero el paciente mantiene los síntomas, se puede repetir la gota gruesa y el extendido en un intervalo de 2 a 24 horas, puesto que en etapas muy iniciales la parasitemia puede ser baja o puede haber errores en la toma de muestra. Si luego de repetir la prueba el resultado vuelve a ser negativo, el paciente debe pasar por una reevaluación médica. Por otro lado, si la gota gruesa resulta positiva, se debe realizar una notificación inmediata, ya que la malaria es una enfermedad sometida a vigilancia epidemiológica estricta. Tras la confirmación, se procede a evaluar la presencia o ausencia de signos de severidad. Si el paciente no presenta signos de gravedad, se clasifica como un caso de malaria no complicada y se inicia el tratamiento correspondiente según la especie indicada. En cambio, si el paciente sí presenta signos clínicos de severidad como alteración del sensorio, dificultad respiratoria, anemia, se clasifica como un caso de malaria grave y se inicia el tratamiento especializado que corresponde para estos casos. En cuanto a la notificación al Sistema Nacional de Vigilancia, este es un paso obligatorio que se activa en el momento en que el caso de malaria resulta confirmado por gota gruesa, debido a que es de importancia de salud pública. Por lo que el MINSA exige que todo caso positivo sea reportado en un tiempo máximo de 24 horas. Entonces, ¿qué implica esta notificación? Va a implicar la comunicación inmediata, en donde el establecimiento de salud debe comunicarlo de forma inmediata al responsable de vigilancia del establecimiento, la microred o red de salud, y para activar acciones rápidas como el tratamiento, búsqueda de casos, control vectorial y visitas domiciliarias. Y por último, el registro en sistema oficial, ya que esto, bueno, es cuando el personal registra los datos del paciente, fecha de inicio de síntomas, tratamiento y se requiere control o seguimiento. En cuanto a las conclusiones, el diagnóstico de malaria se basa principalmente en la microscopía de gota gruesa, que sigue siendo el método estándar por su alta sensibilidad y disponibilidad en el Perú. Las pruebas rápidas y las técnicas moleculares complementan el diagnóstico, especialmente en zonas de baja transmisión o cuando la carga parasitaria es baja, y la identificación oportuna del Plasmodium y el recuento parasitario permiten iniciar un tratamiento adecuado y prevenir complicaciones graves en el paciente. Gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. Entonces, según lo que han dicho sus compañeros, ¿cuál sería la prueba gold estándar para el diagnóstico de malaria en el Perú? ¿Qué me responden La ustedes? gota gruesa. ¿Solo la gota gruesa? Gota gruesa y frotis, doctora. Ambos, ok, no se olviden, es ambos. El frotis de sangre periférica está incluido la gota gruesa y el frotis delgado, que es el que hicimos en la práctica, ambos para ser examinados por microscopía. La diferencia es que la gota gruesa tiene, como su nombre lo dice, es una gota gruesa, tiene aproximadamente 7 a 8 microlitros de sangre. Con ayuda de otra lámina vamos a hacer movimientos circulares de tal manera que vamos a producir lisis en los glóbulos rojos. Y luego el extendido fino o delgado se hace un extendido tal cual se hace un extendido para frotis de lámina periférica para observar células sanguíneas como lo hicimos en la práctica. ¿Ok? ¿Por qué hacemos la gota gruesa? Hacemos la gota gruesa porque nos va a ayudar sobre todo en aquellos casos donde la parasitemia es baja y no vamos a poder observar los parásitos en el frotis delgado. Así que en la gota gruesa vamos a tener mayor densidad de parásitos porque vamos a alisar los glóbulos rojos y nos va a ayudar en los casos de parasitemia baja. Pero como su compañera lo dijo, hay una gran limitación de que no cualquier persona puede hacer el diagnóstico por microscopía de malaria. Tiene que ser una persona capacitada, ¿ok? Ya que podemos confundir a los parásitos con algún artefacto, o si hay presencia de reticulocitos, o si el colorante no estuvo totalmente filtrado, etc. La coloración que utilizamos de preferencia para hacer la gota gruesa o para hacer el diagnóstico de malaria es la coloración Giemsa, ¿ok? ¿Cómo sabemos, en el momento de ver al microscopio, cómo sabemos que lo que estamos observando es un trofozoito de Plasmodium falciparum, por ejemplo? Sus compañeras lo mencionaron. ¿Cuál sería la característica morfológica del trofozoito de Plasmodium falciparum en un frotis de sangre periférica?
Los anillos son finos y delicados. Anillos finos y delicados sí, son múltiples también. Así es, son múltiples, pueden haber múltiples en un solo glóbulo rojo. Entonces, el plasmodium falciparum justamente se caracteriza por ello, porque son anillos, se van a ver en forma de anillos muy pequeños, delicados, infectando glóbulos rojos maduros, glóbulos rojos inmaduros, y pueden aparecer múltiples en una misma célula. Y en el Plasmodium vivax o el Plasmodium ovale, ¿qué era lo característico? Que también lo mencionaron sus compañeros. En el vivax o en el falciparum, ¿qué es lo que se observa al microscopio? Algo muy característico patognomónico. ¿En general, doctora, o los trofozoitos? Sí, en los trofozoitos. Bueno, sus compañeros mencionaron sobre que los eritrocitos los vamos a encontrar agrandados. Los vamos a encontrar, ¿por qué agrandados? Porque generalmente el plasmodium va a infectar a los eritrocitos más jóvenes. Tiene afinidad por los eritrocitos más jóvenes, sobre todo el vivax, ¿no? Que generalmente infecta a los reticulocitos, que son los glóbulos rojos jóvenes. Y aparte que los agranda a los eritrocitos. ¿Y qué es lo que vamos a ver característicamente? El punteado o gránulos de Schöner. De Schöner con doble F, ¿ok? Que se van a ver como gránulos de color rojo o rosados dependiendo la coloración. ¿Ok? Bien, otra cosa también para agregar, y ya le pasé ahorita a la delegada el link para que descarguen la norma técnica de malaria, porque es importante y viene en el examen también cómo diagnosticamos la malaria grave desde el punto de vista del laboratorio. ¿Ok? Ahí están los valores de bilirrubina, de hemoglobina, para decir que el paciente tiene malaria grave. Sobre todo quiero que aprendan los laboratoriales, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene insuficiencia renal, sí, pero ¿cómo lo diagnostico por laboratorio? Ah, bueno, entonces una creatinina sérica mayor de 3 miligramos por decilitro, o que tenga una urea sérica mayor de 20. Entonces, eso, o que el paciente tiene ictericia, ¿ok? ¿Cómo lo diagnostico por laboratorio? A malaria grave, el paciente va a tener bilirrubinas mayor a 3 miligramos por decilitro, por ejemplo. Tiene otro signo característico de malaria grave es la hipoglicemia, pero ¿cuánto? Hipoglicemia menor a 60 miligramos por decilitro. O el paciente, por ejemplo, tiene en malaria grave también una hiperparasitemia. ¿Cuánto es una hiperparasitemia? A 3 cruces en la gota gruesa, o que tenga una densidad parasitaria mayor a 50.000 por microlitro. Entonces, eso está en la norma técnica. Específicamente ya le pasé, creo, a la delegada hace un momentito. ¿Me confirmas si ya lo tienes? Sobre la norma técnica de malaria, para que estudien, por favor, los criterios de malaria grave desde el punto de vista del laboratorio. Listo, chicos. Gracias. Ya voy a pasar a la otra aula. Muchas gracias. Hasta luego.